Señor representante por el Departamento de Antioquia, Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes. Bueno, usted no se puede cansar de discutir el tema porque de ese tema depende la estabilidad y el equilibrio económico del gobierno y del país. La famosa ley de financiamiento después de reforma tributaria y ahora ley de crecimiento. Pero le aparecen a esto centenares de proposiciones aledañas de partidos que están interesados de esa manera en hacerle oposición y el tiempo apremia. Cuéntenos si hay algún debate de fondo, algún debate serio sobre este asunto o si es simplemente un forcejeo de fuerzas políticas lo que hay de por medio, representante Oscar Darío Pérez. Bueno, doctor Londoño, la verdad es que la ponencia para el segundo debate ya se radicó en el día de ayer. Se han hecho muchas reuniones por parte de los ponentes con el gobierno, escuchando la academia, foros, audiencias, documentos, todo lo que se estila en este tipo de iniciativas. Pero básicamente la ley, como va, es la misma ley 1943, la que no me canso de repetir que inexplicablemente, porque yo creo que cumplió con los requisitos formales para ser ley, la 1943, esa ley que ya fue declarada inexequible, pero aún subsiste hasta el 31 de diciembre de este año. Esta reforma recoge prácticamente esa ley integralmente. Ha habido cambios necesarios por fechas que se habían vencido. Ha habido cambios por artículos que quedaron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el grueso de la ley de financiamiento está en esta ley de reforma tributaria, con otros insumos adicionales que son una especie de cara social de esta reforma, como son la devolución del IVA a los deciles más pobres. Eso le han hecho poco énfasis, pero yo tengo una plena confianza de que 2.800.000 hogares en Colombia, 10 millones de personas, las más pobres, las de los deciles 1 y 2, van a recibir un recurso mensual, y eso se va a ver, como se ve lo que le trasladan a Familias en Acción, o lo que le trasladan a Colombia Mayor. Eso pues tiene un costo de 2 billones de pesos, lo mismo lo de la disminución en el aporte en salud de los pensionados de un salario mínimo, que son la mitad de los pensionados, es 1 millón de pensionados, y lo mismo pues la sobretasa al sistema financiero, que fue declarada inexequible ese punto concreto porque no tuvo aval del gobierno, pero ahora no tiene ese tropiezo porque venía en el proyecto que presentó el gobierno, o sea, tiene su aval. Y el otro es lo del empleo para las personas más jóvenes con una deducibilidad adicional para quienes las contraten, para los empresarios que le generen el empleo, del 120%. Hoy es el 100%, pues se le agrega un 20%. Eso es como, digamos, lo social más significativo, además de los 3 días sin IVA, que ha merecido muchas críticas, y está bien que se merezcan las críticas, pero algunos han llegado a decir que eso es para bienes suntuarios. Falso. Eso no es para bienes suntuarios. Que eso es para todo el que quiera comprar. Falso. Es un número de compras limitado, un monto limitado y unos productos limitados, que son los productos de la que consume la clase media hacia abajo. Eso tendrá controles, porque tendrá que ser con factura electrónica, tendrá que pagarse con dinero trazable, es decir, con tarjetas o con billeteras electrónicas, y entonces eso es, digamos, lo novedoso desde el punto de vista social. En lo otro, en que Colombia no puede seguir con esas tarifas de impuestos sobre la renta del 65 al 70, perdón, de impuestos del 65 al 70, haciéndonos un país poco competitivo, haciendo parte de los países más costosos del mundo. Esta reforma baja en unos años 17 a 20 puntos efectivos de impuestos. Y como algunos se han empeñado en decir que eso es para los grandes ricos, yo les quiero recordar que el 90% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas, el 90%. Y yo también quisiera recordarle a la audiencia que el gran generador de empleo es el sector privado,
y que si no ponemos a crecer la economía, como va a crecer este año por el lado del 3.3%, no del famélico 0.2% al que va a crecer América Latina según el Fondo Monetario Internacional, si no ponemos a crecer la economía, si no ponemos a que llegue la inversión, si no modernizamos esta DIAN que realmente está dando resultados, ha bajado la evasión en renta en más de 6 puntos, ahora se instaura la factura electrónica, la normalización tributaria bien concebida, porque ahora en esta reforma sí la tenemos bien concebida, el beneficio de auditoría, que la gente de pronto no entiende qué es eso, es que un contribuyente que de un año a otro pague un 30% más de impuestos sobre la renta, el término de revisión de su declaración se baja de 5 años que sois a 6 meses, y si paga un 20% se rebaja a 1 año. También cambiamos el término de la firmeza de la declaración de renta. Eso de 12 años, de 6 y de 5 es excesivo. La pusimos en 3 años. En los 3 años, si nadie ha intervenido, queda en firme su declaración de renta. Es decir, la terminación de los acuerdos, de las demandas por mutuo acuerdo, es otro punto central que tenemos en la reforma. Es decir, no es una reforma milagrosa, no es que sea histórica, que después de esto no va a pasar nada, pero el país necesita esta reforma, doctor Londoño. Dicen los expertos que si nosotros no tenemos esta reforma tributaria, dejamos de crecer 2 puntos del PIB. Volvemos al famélico 1.5% de los gobiernos del gobierno anterior. Volvemos a las leyes del gobierno anterior, a la ley 1819 del año 2016, al sistema ese de que se inventó el doctor Juan Ricardo Ortega, del IMAN, del IMAS, eso del año 2012, y los que señalan de que esas exenciones excesivas con relación al IVA que pagan los que importan bienes de capital, la señora que nos está escuchando que tiene un taller de confecciones y trae unas maquinitas, ese IVA, que es un costo, lo puede descontar del impuesto sobre la renta. Eso no es una renta exenta desde el punto de vista técnico. Y también hay que hacerse una pregunta. Si no está el beneficio, la señora cambiaría las máquinas. Entonces, si no cambia las máquinas, tampoco hay recaudo. Entonces, esas cuentas que hacen alegres algunos analistas, a mí se me parecen mucho a las cuentas de la lechera. Bueno, representante Oscar Darío Pérez, después de oírlo a usted, llega uno a la conclusión de que lo único sensato que hay que hacer con esa reforma es aprobarla. Podemos tenerle objeciones, podemos tenerle críticas, puede haber materias de discusión, pues como en todo, como en todo. Y para hacer esas discusiones, para eso los elegimos a ustedes representantes y senadores. Y entonces esa es la función que tiene el Congreso en una democracia organizada, una democracia representativa como la nuestra. Pero es que nos dicen que le han colgado a eso centenares de propuestas. Obviamente será una amenaza. Si usted no me da gusto en esto o en aquello, dirá un partido, pues entonces yo voto en contra y no le permito hacer mayoría para su ley de crecimiento. O esas de ciento y tantas, ya no se sabe cuántas son, todos los días la cifra es distinta de cuántas invenciones nuevas le colgaron a la ley. Eso qué camino tiene y eso qué significado tiene, doctor Oscar Darío Pérez. Doctor Fernando, mire, vea, las proposiciones presentadas hasta el primer debate estaban muy cercanas a las 300 proposiciones. No todas, por supuesto, se pueden acoger, porque la libertad que tiene un congresista o un gremio o un sindicato o un ciudadano común y corriente de hacer propuestas, pues nosotros no la podemos cercenar. De esas 300, después de un estudio minucioso de cada una, se aceptaron cerca de 28, y todas esas 28 o 29 son cambios, en algunos casos de redacción, en otros casos era necesario, por ejemplo, en el tema de las zonas francas se le estaba cobrando un doble IVA al interior con relación a las materias primas importadas, a las nacionales, no a las importadas, y a la salida de la zona franca otro IVA, y la DIAN estaba teniendo que devolver esos IVAs que estaba cobrando doblemente. Eso fue una cosa que se corrigió. Se le iba
él iba a los servicios de plataformas como Netflix y todo eso, que ya venía, pues pretendieron de que eso no quedara, que es que porque violentaba tratados, no los violenta, por lo tanto se mantuvo. Se iba a imponer un impuesto al consumo del 4% a las compras por plataformas como esas de Amazon y todo eso. Eso era muy importante y era necesario, porque es que un empresario colombiano tiene local aquí, paga servicios, paga empleados y ve cómo no le van y le compran las gafas a él, sino que las piden por Amazon y llegan en 3 días, y las que llegan por Amazon no pagan nada. Pues íbamos a imponer una tarifa de impuesto al consumo del 4%, no se pudo hacer porque parece que choca con algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio. Entonces, para no someter al país a una sanción por parte de la OMC, se prefirió reestudiar ese tema con más profundidad. Temas baladíes como esto, hombre, a un empresario le encuentran que la contabilidad le faltó por registrar una referencia, no que evadió, el impuesto fue final, le cierran el local y le ponen cerrado por evasión. No, eso es violentar el principio de la presunción de inocencia y el debido proceso. Ya cambiamos eso, ya todo es cerrado por la DIAN cuando haya una anomalía, y no para dejar eso tranquilamente. En el tema penal, teníamos una norma que decía que si una persona era imputada penalmente y el monto era hasta 8.000 millones o algo así, y pagaba, cesaba la acción penal, pero que si era superior a esa suma, no cesaba la acción penal aunque pagara. Eso lo quitamos. Quien pague cesa la acción penal, como es en todas partes del mundo. Entonces las modificaciones fueron de ese grado. Hablamos de temas más técnicos, por ejemplo, los impuestos a los dividendos, que eran diferentes. Una cosa era ser nacional y otra cosa era sacar los impuestos de Colombia. Entonces, las utilidades vía dividendos. Una tarifa era del 15 y la otra del 7,5. No, las unificamos en una sola tarifa del 10%. Los inversionistas, los que tienen rentas de capital, un pensionado que tenga un CDT en una entidad financiera, dígale usted de 50 millones de pesos, y suponga que le pagaron en el año 2,5 millones, 5% de interés, que eso pues no se ve, eso es como para el ejemplo, 2,5 millones, le iban a cobrar impuestos sobre los 2,5, cuando en esos 2,5 está la inflación, lo que llamaba corrección monetaria. Revivimos eso, que a la gente le cobren sobre el crecimiento real de su inversión, no sobre lo que es la inflación. Entonces son esas modificaciones ahí, digámoslo, en el tema de la normalización tributaria hicimos una redacción buena para que quienes se normalicen no sean objeto de persecución por parte de todas las autoridades. O sea, en vez de atraerlos para que traigan los dineros a Colombia, lo que les pusimos fue una especie de cacería. No, aquí es una normalización real. Así que, doctor Londoño, las modificaciones fueron 29 modificaciones, 28, 29, pero no hay modificaciones de fondo. Casi todas provienen de las necesidades de ajustar la ley, pero han surgido toda suerte de mentiras con la reforma. Que a los pensionados se les van a cobrar retención en la fuente por pensiones de 2.800.000 para arriba. Falso. Eso siguen los pensionados como venían, los que se ganen más de 40 millones de pensión, que son, yo creo que contados en las manos, ellos siguen con la misma retención en la fuente que traían. Que los que tienen contratos de prestación de servicios se les va a imponer IVA. Falso, eso no se tocó. Siguen como venían. Si facturan más de 120 millones de pesos al año, pues son responsables del IVA. Ahora, el régimen simple se ajustó. En el grupo 1 se le hicieron las modificaciones para que los tenderos de Colombia, porque no había quedado bien redactado, daba para interpretaciones, para que todas las tiendas de Colombia se puedan acoger al régimen simple. Entonces, estamos buscando también por ese lado formalizar. Así que, la pregunta en resumen, si bien hay muchas iniciativas, de fondo no se han aceptado, sino cerca de 28, 29 proposiciones que no cambian la estructura o la arquitectura del proyecto. ¿Ya se sabe cuáles son las 6 exigencias de cambio radical que fueron aceptadas y ya se han valorado esas exigencias?
Doctor Londoño, yo la verdad no conozco exigencias concretas. Lo que yo conocí era algunos ajustes como estos que le acabo de mencionar, que son para bien del proyecto. Yo creo que una de las exigencias de algunos era acabar con el impuesto al patrimonio de una vez. Es decir, usted sabe que las personas naturales que tengan un patrimonio, ya no es a 31 de diciembre de 2019, de 2018, sino a 1 de enero de 2020, porque tenemos que ajustar las fechas, porque esta es una ley para el año entrante, y es un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, van a pagar un impuesto del 1% de ese patrimonio durante tres años. Entonces algunos pedían, eliminemos eso. Eso es un recaudo muy importante, y ahí tenemos una redistribución del ingreso de cierta manera. Con la devolución de los 2 puntos del IVA, hay estudios, doctor Londoño, que dicen que el coeficiente de Gini baja 2 puntos por ese solo concepto. O sea, para bien, bajamos 2 puntos, del 53.6 del coeficiente de Gini al 51. Eso es redistribuir. Entonces, este impuesto al patrimonio, pues muy difícil. Otros decían, desmontemos el 4 por mil. El país no puede que sea muy antitécnico, pero el país no tiene unas condiciones fiscales para darse esos lujos. Lo que sí tenemos mucha esperanza es en lo de la factura electrónica y en lo de la actuación de la DIAN, porque le estamos dando los instrumentos, los recursos físicos y tecnológicos para que la DIAN realmente empiece a, como ya lo viene haciendo, porque lo viene haciendo bastante bien, doctor Londoño, le quiero decir que el recaudo tributario viene creciendo al 12% sobre lo presupuestado. Se eliminó el 2% de impuesto al consumo para la adquisición de bienes, no de vivienda, de bienes superiores a 918 millones, locales, bodegas, lotes, etcétera. Se mantuvieron todos los beneficios de la vivienda BIS y VIP, desde la compra del lote hasta el IVA en los materiales de construcción, para mantener la opción de que las personas lleguen a una vivienda BIS, que ya hoy no solamente tendrán el subsidio del gobierno, sino que por lo que decidimos en el plan de desarrollo se pueden recibir varios subsidios, el del gobierno y el de las cajas de compensación, más los subsidios locales que den los municipios y los departamentos. Entonces mantenemos todos los beneficios de la vivienda VIP y BIS. Hubo alguna solicitud, doctor Londoño, en el sentido de que en la ley 1943 o ley de financiamiento dijimos que las escrituras se deberían hacer por los valores reales, no por valores simulados, y como la gente venía acostumbrada a hacer escrituras por el valor que quería, pues eso tiene un poco incómodos a algún sector, pero la verdad es que nosotros no podemos, y estamos en un gobierno donde la legalidad es uno de los principios, pues las escrituras deben ser por los valores reales. Así que de las exigencias a las que usted se refiere, no las conozco en particular, pero más o menos es lo que nos han pedido, esto que le acabo de mencionar. Representante, sabemos de sus ocupaciones y de sus compromisos, le agradecemos inmensamente que haya estado con nosotros, la precisión suya, la claridad con que trata estos temas no dejan duda ninguna, para que la gente diga si está de acuerdo o en desacuerdo con usted, pero usted es una persona absolutamente transparente en la presentación que hace de estos temas, porque al que sabe se le facilita, como dice por ahí el pueblo. Representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, un saludo muy especial, un gusto y un saludo y un buen día para todos.